En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Quería dejarles unas breves palabras tratando de darles algunos consejos y tratando de explicar y comprender los hechos que nos ocurren a nosotros los católicos en esto que parece y se muestra como los finales de la historia. ¿Cómo pueden llegar a ser el desenvolvimiento según las profecías que Dios nos ha dado hasta que llegue Dios nuestro Señor Jesucristo? Siempre recuerden que hay una especie de despreocupación o dejadez o hasta desinterés de los católicos por las profecías. Las profecías no se pueden despreciar. Las profecías que Dios nos ha dejado en la Biblia las ha dejado para nuestro bien. Y muchas veces puede depender de que uno esté atento o no a las profecías que Dios nos ha dejado. De eso muchas veces puede depender que uno inclusive son principalmente para el alma, para nuestro bien espiritual, pero muchas veces por estar atentos o no a las profecías, de ello puede depender incluso que uno salve la vida o no la salve. Yo ya les he dado el ejemplo de los primeros cristianos. Los primeros católicos, poco después de la muerte de Cristo, cuando fue la destrucción de Roma por el Imperio Romano, ellos sabían que una de las profecías que les había dejado Dios, nuestro Señor Jesucristo, era: cuando veáis que Jerusalén está siendo rodeada por un vallado del ejército enemigo, huid, huid. Los católicos de la época, los primeros católicos, cuando Tito y Vespasiano destruyeron Roma para esa época, al ver que los ejércitos romanos entraban a Judea, algunos ya empezaron a salir de Jerusalén. Y explican los historiadores que el cercar la ciudad de Jerusalén entera, toda una ciudad, no se hizo tan rápidamente. Y que hubo, si mal no recuerdo, un primer cerco que no fue absoluto. Entonces los católicos de esa época, acordándose de la profecía de Cristo, cuando veáis que Jerusalén, huyeron. Huyeron a una ciudad que estaba algo así como está, todavía existen las ruinas, a unos 150, 120 kilómetros de Jerusalén, Pela, y salvaron la vida prácticamente todos, porque estaban pendientes de las profecías. Entonces, primero tenemos que corregir esa actitud, un defecto de los católicos, que a veces somos despreocupados y desinteresados de las profecías. No, las profecías están dadas para ayudarnos, y la forma como nos ayudan las profecías es estar pendiente y conocer de ellas. Por eso el libro del Padre Castellani, comentando el Apocalipsis, yo creo que es uno de los mejores libros que existen en español sobre los comentarios y las explicaciones de las profecías del Apocalipsis. Esa es una introducción. Ahora bien, ¿cómo pueden ser desde hoy? ¿Cómo pueden llegar a ser desde hoy el desenvolvimiento o los hechos que ocurran hasta que llegue Dios, nuestro Señor Jesucristo? El primer drama más grande, no solamente de los católicos, sino de toda la humanidad, es la falsa iglesia moderna, porque el mayor daño siempre se hace en el nivel religioso, que es el nivel de Dios. Después hay muchísimo daño político. Todas las naciones están, conscientes o inconscientemente, con sus gobernantes, con sus leyes, con sus habitantes, trabajan en contra de Dios. Las naciones ya no son de Dios. Pero ese nivel político, con ser muy grave, siempre es inferior al nivel religioso. Entonces el mayor drama de los católicos y de la humanidad es esta falsa iglesia moderna con la cual se engaña al mundo entero, y se engaña en particular muchas almas de buena voluntad y de buena fe, parientes nuestros, que creen, porque falsamente así se presenta, creen que esa iglesia moderna es la iglesia católica. No, eso no es la iglesia católica, eso es un gran engaño, aprovechándose de la buena voluntad de las personas, diciendo falsamente que es la iglesia católica. ¿Y en qué nos damos cuenta principalmente que eso no es la iglesia católica? En que esa iglesia moderna enseña un montón de cosas malas y un montón de falsedades, tanto en el dogma como en la moral. La Iglesia Católica, por ser creación de Dios, es perfectísima, y todo lo que enseña la Iglesia Católica, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnoabuelos, el fundador, el vitalito, todos veían la enseñanza católica. Como es creada por Dios, la Iglesia Católica, todo lo que ella enseña es perfecto. Y al ver que esta Iglesia moderna enseña un montón de cosas malas y equivocadas, ahí yo tengo la señal, como católico, de que eso no es la Iglesia Católica. Eso es una falsificación de la Iglesia Católica. Y los que gobiernan eso
que es una falsificación de la Iglesia Católica, no son verdaderos papas. Hasta hace poco vivía Francisco. ¿Qué le habrá pasado en el juicio a Francisco? Y Francisco se mostraba tan, ¿qué palabra usar?, desfachatado, tan abiertamente en sus enseñanzas malas, tanto en la doctrina como en la moral, tanto en el dogma como en la moral. Yo por un momento pensé, siguiendo las profecías, que tal vez él podía llegar a ser el famoso falso profeta. Las profecías también nos dicen que en el ámbito religioso va a haber un máximo líder llamado el falso profeta. Y en el ámbito político, y el falso profeta va a trabajar para el máximo líder del ámbito político mundial. El máximo líder del ámbito político va a ser el anticristo. Y el máximo líder del ámbito religioso va a ser el falso profeta. Yo pensaba que tal vez Francisco podía llegar a ser el que cumpliera las profecías de ser el falso profeta, pero murió. Y ahora tenemos otro, León XIV, otro falso papa. Pero León XIV no es como Francisco, dicen algunos. Es cierto, no es como Francisco, pero para el caso no cambia nada. ¿Por qué? Porque León XIV, si bien se muestra, por ahora podemos decir, más moderado, sigue siendo quien lidera la falsa iglesia. Sigue siendo quien acepta el Concilio Vaticano II. Sigue siendo quien está a favor y celebra la misa moderna. Sigue siendo quien acepta todas las doctrinas malas que hemos estado recibiendo de esta falsa religión moderna, esta falsa iglesia moderna. Entonces, para el caso, con no mostrarse tan de avanzada, no sé qué palabra usar, como lo hacía Francisco, sigue siendo otro más que defiende, en última instancia, lo mismo que defendía Francisco. Con otro estilo, tal vez podemos decir más moderado, pero en definitiva defiende la falsa iglesia moderna. Y si defiende la falsa iglesia moderna, no puede ser un verdadero papa de la Iglesia Católica. Desde el momento que acepta errores en dogma y en moral, en el momento que él los avala, en el momento que él acepta eso, también se muestra, y por estar como jefe de algo que no es la Iglesia Católica, es la falsa iglesia moderna, también se muestra que en definitiva es otro más del mismo grupo. Es otro falso papa que tenemos que padecer. ¿Será él el falso profeta finalmente? No lo sé. Lo que yo sí sé es como católico es que va a llegar el falso profeta con mayúscula. Pueden ser tipos del falso profeta, pero va a llegar un día que vamos a estar frente a el falso profeta con mayúscula. Ese es el ámbito religioso y el ámbito político. ¿Cómo pueden ser los hechos de aquí para adelante? El profeta Daniel nos habla de la última semana de Daniel, la semana 70, dividida en dos, en 3 años y medio y otros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio parece decir, son un poco oscuras las profecías del profeta Daniel, de un gran orden mundial anti-Dios, organizado y podemos decir absolutamente explicitado. Eso puede ser el nuevo orden mundial que ya existe, pero que ellos en sus planes no llegan todavía al final de sus metas, al final de sus malas metas. Tal vez estos primeros 3 años y medio correspondan al nuevo orden mundial en su absoluta y máxima explicitación y poder. Y los últimos 3 años y medio pueden ser ya el gobierno personal del anticristo, que en el mismo Apocalipsis nos enseñan las profecías que va a durar, y los santos padres todos lo han enseñado, 3 años y medio. Así pueden ser los últimos 7 años, la semana 70 de Daniel. Pero ¿en qué parte estamos? ¿Estamos cerca de esa última semana? ¿Falta mucho? A ciencia cierta no lo podemos saber, pero da la impresión que no falta tanto. ¿Y qué hechos previos se pueden llegar a dar? Los grandes estudiosos de las profecías, entre ellos el padre Castellani, hablan de la predicación de los 2 testigos, y aparentemente serán 3, porque más adelante la misma Biblia, en el Apocalipsis, habla de 3 heraldos. Pueden ser, todos los santos padres han enseñado, casi con unanimidad, Elías, Enoc, y algunos enseñan, en eso no hay tantísima unanimidad, el apóstol San Juan, el que escribió el Apocalipsis. Ojalá vengan 3. ¿Y cuándo vendrían? El profeta Elías está destinado por Dios para convertir a los judíos, ese pueblo anti Dios, ese pueblo que mató a Dios, deicida,
El profeta Elías está dispuesto por Dios para venir y convertir a los judíos al catolicismo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? El profeta, el patriarca Enoc, aparentemente, Elías también nos va a cuidar a nosotros, los que no somos judíos, pero Enoc va a ser alguien que más particularmente se va a encargar de levantarnos en nuestra decadencia como católicos, porque no es de raza judía. Y San Juan cuando venga, supongo, si es que va a venir, yo espero que sí, entre los que opinan que sí, yo me inscribo y deseo que venga, nos va a ayudar muchísimo. Si él también está destinado, como parece, por Dios para ayudarnos a los finales. ¿Cuándo se daría la conversión de los judíos? La Biblia habla de la Tercera Guerra Mundial. Yo pienso que tal vez la conversión de los judíos va a ser después de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra tan atroz, capítulo 9 del Apocalipsis, la sexta trompeta del Apocalipsis, que va a matar 1/3 de los seres humanos, dice ahí la Biblia. Son, ya lo expliqué alguna vez, 2.500 millones de seres humanos. Si usted mata desde el primero hasta el último ser humano que existe en América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, si mata a todas las personas, van 1.000. No ha llegado a la mitad de los muertos. Se queda totalmente deshabitado América. Imagínense la mortandad. Y la gente se va a convertir, va a cambiar, va a ser más católica después de semejante castigo. Letra por letra, dice la profecía allí, no va a cambiar la gente. Increíble. Semejante matanza con las bombas atómicas lo pueden hacer muy rápidamente. De hecho, hoy se vencía el plazo que le había dado Trump, que le había dado Trump a Putin, al presidente de Rusia, para que termine la guerra de Ucrania. Hoy termina el plazo. Y si no cumple Putin, ¿qué pasaría? No lo sé. Pero Trump le había dado plazo hasta hoy a Putin para que acabe con la guerra de Ucrania. ¿Se empezarán a lanzar bombas atómicas desde hoy o serán simplemente sanciones económicas, como también insinuó Trump? Veremos. Pero la guerra mundial se va a dar. Lo que no sabemos los católicos es exactamente cuándo, porque está profetizada. Pero la Biblia allí nos da un dato especial, el río Éufrates. Y el río Éufrates es el que tiene que ver con la guerra de los judíos. La guerra de los judíos actual está ahí bordeando el río Éufrates que pasa por Siria. Y ellos han bombardeado Siria en algunas oportunidades, si bien el problema es más focalizado por ahora en Palestina. Sin embargo, la guerra de los judíos es totalmente la zona del río Éufrates. Irá a ser a partir, dice, gran guerra mundial, porque los 4 ángeles, los demonios que estaban atados en el río Éufrates, son soltados para la guerra. Y el río Éufrates es la guerra actual de los judíos. Será a partir de esta guerra que caen aparentemente todas estas bombas atómicas y muere 1/3 de los seres humanos, no lo sé. Después de la guerra, pero puede ser. Por eso cuiden de tener algunos alimentos. Nosotros con el Padre Pío tenemos allí en Bogotá unos alimentos. Uno no puede almacenar mucho, pero tampoco puede armarse una gran guerra donde inmediatamente escasean los alimentos y se ponen carísimos y yo no tenga nada para mis seres queridos. Compren y almacenen alimentos y después, si no se da la guerra, los consumen, pero no dejen que un evento así, si Dios nos da la profecía es para ayudarnos, es para que seamos precavidos. Gran guerra mundial se va a dar cuando no sabemos qué datos nos dan el río Éufrates. El río Éufrates es totalmente la zona donde los judíos actualmente tienen su guerra. Puede ser ahora. Entonces, compren alimentos y almacenen alimentos. Después de esa guerra cerramos la puerta porque pasan autos y hacen mucho ruido y no se escucha. Después de la guerra, la humanidad, los que sobreviven, no cambian, siguen con sus pecados. Palabras más, palabras menos, dice allí la profecía. Y cerramos también la ventana, para que no entre ruido por la ventana. Dice allí la profecía, siguieron con su fornicación, con los pecados de lujuria, a mansalva en día, y hasta la peor lujuria fomentada, ya sabemos, la homosexualidad. Siguieron con sus robos, siguieron con su culto al demonio, siguieron a una palabra griega que se puede traducir como drogas. Y ahí hay una discusión cómo traducirlo. Siguieron con sus drogas, la humanidad, semejante guerra, y sigue pecando. ¿Y quién soluciona, entre comillas, el problema de esa guerra mundial? Aparentemente va a ser el anticristo. Y el anticristo va a ofrecer al mundo, después de semejante atrocidad, una falsa paz, una mala paz, una paz contra Dios, una paz donde la sociedad ya no tenga opciones y tenga que sí o sí ser gobernada
con principios anticatólicos, con principios anti-Dios. ¿Y cuándo predicarían Elías, Enoc y tal vez el apóstol San Juan? Yo creo que probablemente después de la guerra. Y después de la guerra, muy rápidamente tal vez, Elías consigue la conversión de los judíos, que tal vez los judíos al principio aceptan el anticristo como si fuese el Mesías, pero después todos, o gran parte, para que se hable de una conversión, todos no creo, dice el padre Castellán, que él no cree que se vayan a convertir todos, pero sí gran parte, para que se hable de la conversión del pueblo judío, va a aceptar la predicación de Elías y se van a hacer católicos, y católicos de verdad, no con la falsa iglesia moderna, por supuesto, porque eso no es ser católico. Católico como intentamos mantener, como nuestros antepasados han sido. Y allí el anticristo se va a ensañar en forma principal, aparentemente, contra los judíos. Y ahí va a llegar el gobierno mundial del anticristo, de 3 años y medio, con la última gran persecución contra los católicos. ¿Cuántos llegan a ser los católicos? La nada que somos hoy, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque las profecías allí en la Biblia hablan de una predicación de Elías y Enoc, de los dos testigos. Los santos padres enseñan Elías y Enoc, tal vez de San Juan, yo lo espero y creo así, serían 3, y aparentemente va a producir muchos frutos de conversión. Toda esta gente buena, engañada con la falsa iglesia moderna, tal vez gracias a la predicación nuestros familiares, en definitiva. Quien no tiene, casi todos nuestros familiares siguen con lo moderno, con la falsa iglesia moderna. Tal vez gracias a la predicación de Elías, Enoc y San Juan se den cuenta y haya grandes conversiones. Porque cuando los matan a los dos testigos, vuelvo a repetir, la mayoría de los santos padres, Elías y Enoc, el mundo entero se alegra de que los hayan matado. Van a predicar 3 años y medio también. Tal vez durante el gobierno personal del anticristo, tal vez en la etapa previa del nuevo orden mundial, en su máxima explicitación. 3 años y medio. Y se ve que el fruto de esa predicación va a ser enorme. Para los malos, para mayor condenación. Para la gente buena, para que se conviertan. Porque los malos, cuando los matan, festejan en el mundo entero que los hayan matado. Finalmente el anticristo logra matarlos. Son mártires. A 2 de ellos. San Juan aparentemente va a quedar hasta que venga Cristo. Pero a los 2 testigos alianos los matan, muestran sus cadáveres en Jerusalén, dice la profecía, y el mundo entero festeja que los hayan matado. Si el mundo entero festeja que los hayan matado, es que su acción va a ser muy pública, conocida en el mundo entero, y tal vez también eso nos da a pensar que grandes cantidades de seres humanos se van a convertir al catolicismo, al verdadero catolicismo, gracias a ellos. Esos son los eventos que parecen que nos esperan. El más próximo, a mi juicio, es la guerra mundial, el castigo de la guerra mundial. Si yo no me estoy equivocando, van a hacer de este problema de los judíos, ahí en la zona del río Éufrates, probablemente con alguna conexión de Rusia y esta amenaza o ultimátum que le hizo Trump a Putin, no lo sé, pero estamos en una situación mundial muy inestable. Entonces, primer paso, ser buenos católicos, cuidar su alma, estar siempre en estado de gracia, no hacer pecado mortal. Si se puede decir, menos que nunca hay que hacer pecado mortal, pero con más razón en estas etapas de la humanidad. Y si se da la guerra mundial anunciada prontamente, y si es que sobrevivimos, porque uno no sabe a quién le va a tocar morir, tratar de ser mayormente buenos católicos, como nunca buenos católicos, y prever en el orden temporal algunos alimentos como para salir del problema 1 mes o 2 meses. Después habrá que ver qué se hace. No se puede almacenar mucho en ninguna casa, pero tampoco puedo estar sin nada. Después de la guerra, probablemente vengan la predicación de Elías y Enoc y de San Juan, la conversión de los judíos, el gobierno mundial del anticristo y Cristo. Ese puede ser más o menos el desenvolvimiento de los hechos. ¿Será muy rápido? No lo sé, pero puede llegar a ser rápidamente lo que les estoy explicando. Entonces, a estar atentos, ser muy buenos católicos, muy buenos de Dios y estar lo mejor preparados, incluso con el orden de la tierra, incluso con el cuidado de su salud a través de algunos alimentos. Tengan en cuenta todas estas cosas.
Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.